Originalmente era una actividad lícita, ¿no? Donde uno iba, ¿no? Tomaba sus tragos, se divertía, había shows, espectáculos, todo. Era legal, no pasaba nada. Hasta que la hija lo denuncia al padre, le dice, esta es una actividad ilícita, porque la hija con el yerno tenían otra actividad al frente. ¿Y qué es lo que encontraron? Que en esa casa habían paredes falsas. Y bueno, ustedes ya se imaginarán lo que pasaba, ¿no ve? Entonces, como consecuencia de eso, ¿en qué quedó? Se hizo un juicio y demás cosas. Terminaron destruyendo dicho local, ¿no ve? Una actividad lícita se convirtió en una actividad ilícita. Así hay muchos casos en los cuales, se cambia, las personas cambian lo bueno por lo malo. Bueno, a ver, veremos el capital social antes de entrar, ¿no ve? Bueno, hasta ahí creo que ya no tenemos nada más que ver. Hablaremos sobre el artículo 142. Y a ustedes les dije que copien los artículos 150 al 158 para que se den cuenta de cuántas formas de capital se pueden hacer. Entonces, antes de entrar en el tema que acabo de ponerse, el tema 2, dice, artículo 142 antiguo, ha sido modificado también. El artículo anterior decía, el capital social será fijado de manera precisa, no podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que, por disposiciones legales, exprese capitales mínimos para determinadas actividades económicas. La resolución de aumento o reducción del capital se inscribirá en el registro, en el reglamento del comercio previamente publicado conforme al artículo 131. La publicación se hará por 3 veces consecutivas, ¿no? El aumento de capital por devalúo de activos se sujetará a disposiciones legales que regulan la materia. 3 párrafos que han sido modificados. Vamos a ver en qué manera han sido modificados estos 3 párrafos. Dice, por disposición adicional única de la Ley 779 de 21 de enero de 2016, ¿no? Modificó el artículo 142 con el siguiente texto. Dice, el capital social será fijado de manera precisa, hasta ahí no hay modificación, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en los instrumentos constitutivos. Aquí hay allí hay un cambio, dice, en el anterior párrafo decía en la escritura social, ¿no? Y aquí le han puesto en los instrumentos de constitución o en los estatutos, ¿no? Han cambiado 2 palabras. En una decía escritura social y ahora dice instrumentos de constitución o en los estatutos. Salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. Entonces, hay un cambio ahí, ¿no? Escritura social, ¿no? Nada más. Y en el otro dice instrumentos legales. No sé en cuántos instrumentos legales se puedan hacer. Hay uno solo, en mi concepto, pero ahí ya le chantaron, ¿no? Instrumentos legales, no sé, uno solo conozco. El segundo párrafo dice, la resolución o aumento, la resolución de aumento o reducción de capital se inscribirá en el registro de comercio, previa publicación. Ya, aquí hay un cambio también, ¿no? Hasta aquí, hasta la publicación, no previa publicación, hasta ahí no había diferencia, pero ¿dónde le incorporan? Previa incorporación en la Gaceta Electrónica del registro de comercio, ¿no?
Y antes decía, conforme al artículo 131 y disposiciones legales. Bueno, ahí ya veían el cambio, ¿no? Aquí simplemente en el registro, conforme a reglamentación expedida por este. Ya le han cambiado, ¿no ve? Ya no hay la publicación, sino la publicación en el registro en la Gaceta Electrónica. El aumento de capital por revalúo de activos se sujetará a las disposiciones legales que regulan la materia. Ahí es el mismo texto, entonces hay dos modificaciones respecto, de forma, para mí, de forma más que de fondo, ¿verdad? No hay más. Entonces ahí está bueno, eso es lo más importante para ver qué más podríamos analizar. Ya, luego ustedes van a copiar, les dije, los artículos del 150 al 158, no, al 159. Lo copian a máquina, hasta ahí habíamos llegado. Bueno, hay muchas otras normas que ya no las vamos a entrar, y ahora sí entraríamos en lo que compete a nuestro tema de hoy. Son exactamente las 9:38. Vamos a pasar unos minutos más, luego tengo que ir a mi cita médica, por favor. Ya, entonces, entramos en nuestro tema, que son las sociedades colectivas. Si verifican esto, está de acuerdo a nuestro programa oficial de trabajo, y a partir de ahora ya vamos a ir haciendo un análisis comparativo con el avance de nuestra materia. Bueno, entonces vamos a priorizar siempre el Código de Comercio. Está en el capítulo 2, por si acaso, y dice sociedad colectiva, artículo 173 y subsiguientes. ¿Ya? Dice, características. En la sociedad colectiva todos los socios responden. Esto es bien importante, lo van a subrayar. Ya, por favor, lo van a subrayar. Dice, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. ¿Ya? Estén subrayándolo un segundito, voy a borrar la imagen, tengo algo que hacer.
Mil disculpas. El tema de no haber ido a trabajar 2 días tiene sus complicaciones. Bien, entonces estábamos viendo esto, ¿no ve? Dice que en las sociedades colectivas la responsabilidad no es de carácter ilimitada, solidaria y mancomunada. Ya son 3 conceptos fundamentales. Y en mi opinión es una de las causas por las cuales este tipo de sociedades ya no existen o ya no se crean. Porque ¿qué quiere decir responsabilidad ilimitada? Que lo vamos a ver también más adelante. Que por cualquier acto de comercio que se haga, ¿no?, los socios pagan ese daño, ¿no?, o ese pasivo social, ¿no?, que no son beneficios sociales, son pasivos sociales, pagan con sus aportes en primera instancia. En segunda instancia, con los bienes que tienen, por eso dice con los bienes habidos, con lo que tengo en este momento. Imagínense, he aportado con 50.000 bolivianos y tengo una deuda por 300.000 bolivianos. Entonces, lo primero que hacen, me quitan las acciones, no hay ningún problema. Luego tengo mi auto que vale otros 100.000 bolivianos, me quitan mi auto. Y tengo un terreno que vale otros 200.000 bolivianos, ¿no? Y estaba por comprar un departamento. Fíjense, cosas que tengo, ¿no?, cosas que puedo tener hasta pagar el último centavo de mi deuda. Por eso se llama bienes habidos y por haber, ¿sí? Los habidos son los que tengo en la actualidad y por haber son todo aquello que puedo tener en el futuro, ¿no? Esa es la característica, ¿no?, que también está acá, ¿no? Por eso es que nadie quiere comprometerse con eso. Antes sí lo hacían, ¿no ve? Porque las personas tenían muy poco. Entonces dice, concepto de sociedad colectiva. Es una sociedad mercantil personalista. Otra característica importante, es una sociedad de personas, no de capitales. Porque fíjense que cuando leíamos el Código de Comercio también encontramos 3 tipos de sociedades: las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. Las 3 son sociedades de personas, no se olviden eso. Es pregunta de examen, primer parcial, segundo parcial, examen final, es pregunta de examen, ¿no? Siempre les hago esa pregunta, porque se ve la relación de la persona, fíjense, ¿no? Primero, la relación de la persona, su moral tiene mayor importancia. La parte de la persona como ser humano es la solvencia del ente, ¿no? ¿Cuánto de credibilidad tiene una persona? Y sobre la credibilidad de esa persona, entonces se crea la sociedad. En este caso, por ejemplo, les puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los médicos de mucho prestigio, gastroenterólogos, oncólogos, ¿no?, ginecólogos, neurólogos, gente de muchísimo prestigio. Entonces, ahí lo que vale no es el capital, lo que vale es su conocimiento, su prestigio personal, ¿no? Esa es la característica de este tipo de sociedades, ¿no? Relaciones económicas, relaciones con otras personas, razón social y capital social. Representado por partes iguales, cuotas nominativas, suscritas por socios que responden de las obligaciones sociales de manera solidaria,
subsidiaria e ilimitada. Solidaria, ¿por qué? Porque todos los que hemos participado en la sociedad somos igual de responsables. No hay quien diga que no, que yo solamente voy a responder una pequeña parte, no. A ver, un ejemplo para que me entiendan. Vamos a hacer de cuenta que se ha creado una sociedad bajo estas características, entre 3 personas, el socio A, el socio B y el socio D. Los 3 han hecho el aporte de 50.000 bolivianos. El capital fundacional son 150.000 bolivianos, ¿verdad? Pero el socio A tiene sus 50.000 bolivianos y más un anticrético equivalente a otros 50.000 bolivianos. Es todo su patrimonio que tiene, ¿no ve? Más sus bienes, ¿no?, que tiene en su casa, digamos otros 10.000 bolivianos. El socio B tiene los 50.000 de su aporte de capital, más tiene su carro y tiene su departamento, que está evaluado aproximadamente en $300.000, en 300.000 bolivianos, más su capital son 350.000. Y el socio C tiene sus 50.000 de aporte, más bienes patrimoniales por valor de 1 millón de bolivianos. Total tiene 1.050.000 bolivianos. Y cuando sucede un pasivo social impagable, no les importa, y como es solidaria, primero le van a caer a cuál, no al que tiene menos, sino al que tiene más, pese a que los 3 han aportado de la misma forma, según esta modalidad, al que primero le caen para recuperar todo lo que adeuda es al que tiene mayor cantidad de recursos económicos y bienes. Por eso se llama solidaria, todos van a pagar, pero el que va a pagar con mayor cantidad es el que tiene más, por eso se dice subsidiaria. Y el otro es ilimitada, ¿no ve? Entonces, esa es una de las razones, por las cuales veo por qué no se hacen este tipo de sociedades. El riesgo es muy grande, O sea, conociendo esto, yo no hago este tipo de sociedades. ¿Para qué me voy a comprometer? Así de simple, Bien, esa es la primera característica que está en el Código de Comercio también, que acabo de leérselos, Dice, en la sociedad colectiva todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, ¿no ve? El pacto en contrario es inoponible contra terceros. ¿Qué quiere decir este segundo párrafo? Este segundo párrafo quiere decir que cualquier problema que surja no puede ser rechazado por ninguno de los socios. Y las personas le van a caer al que quieran caerle. Listo, así de simple, Bien, dice, este tipo de sociedad puede llevarse a cabo a través de un contrato bilateral o de un contrato plurilateral. Concepto básico de contrato, Contrato tiene 4 características. Es consensual, es sinalagmático, es oneroso, ¿sí? Entonces, esas son las características de un contrato de seguro, de un contrato de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes de un contrato bilateral. La bilateralidad es también lo que se conoce con lo sinalagmático. Contrato es sinalagmático. Automáticamente ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir sinalagmático? Y sinalagmático quiere decir la bilateralidad. Para que haya un contrato necesariamente tienen que haber 2 partes. Otra característica fundamental es la consensualidad, el consentimiento de las partes. Otra característica es oneroso. ¿Por qué? Porque interviene el dinero.
¿no? Entonces, por eso es. Ahora, puede ser entre dos personas o más de dos personas, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, estos tienen un límite, solo pueden llegar hasta 25 personas, 25 socios, ¿no? Cuando pasa eso, y es otro tipo de sociedad mercantil. Bien, este tipo de organizaciones es considerada, como sociedad mercantil por estar comprometida dentro de la norma legal, que tiene personalidad jurídica, que asume la calidad de comerciante, aspectos que los hemos analizado al principio del marco normativo, ¿verdad? Siempre tiene que haber esa característica, comerciante, ¿no? Eso es lo fundamental. Ahora vamos a otro aspecto que tiene que ver también con el hecho de crear este tipo. Todos y cada uno de nosotros, para que nos reconozcan qué es lo que no tenemos que tener. Para que nos reconozcan tenemos que tener ¿qué? Un nombre y un apellido, porque si no tuviéramos nombre, nadie nos reconocería, ¿verdad? Ahora, si nos han puesto un nombre y nos llaman por otro nombre, nunca hacemos caso, ¿no? Por ejemplo, Gloria Lupe, ¿no ve? Si le digo Margarita Lupe, no me va a hacer caso porque no es su nombre, ¿verdad? Entonces, el nombre es importante. Y en la relación comercial es lo que se llama la razón social. ¿Qué dice? La razón social, en virtud de que el nombre de la sociedad se formará con el nombre personal de todos los socios, seguidos de la palabra compañía o su abreviatura, ¿no? CIA. El nombre también podrá contener las palabras de nombre colectivo o su abreviatura. Ahí tienen ustedes, sociedad de nombre colectivo. Ahora, ¿qué dice al respecto el Código de Comercio? El Código de Comercio, en lo que concierne a esto, dice, artículo 134. Vamos a añadir, vamos a ponerle un puntito con mayúscula. Según el Código de Comercio, ¿no? Está en el artículo, según el Código de Comercio, artículo 174. Abriremos un paréntesis. Vamos a poner control N, vamos a abrir paréntesis. Denominación. ¿Qué dice? La denominación debe contener palabras sociedad colectiva. Debe contener las palabras sociedad colectiva. Las palabras sociedad colectiva.
o su abreviatura. O su abreviatura, ¿no? Ya, eso es lo que dice el Código de Comercio en el artículo 134. Ahí. Sociedad colectiva o su abreviatura. Ahora, ¿qué es lo que añade? Dice, cuando actúe bajo la razón social, esta se formará con el nombre patronímico de alguno de los socios, que es lo que hemos visto aquí, ¿no ve? Formará con el nombre de uno de los socios, que dice, se formará con el nombre personal de uno de los socios, patronímico, por eso dice, ¿no? De alguno de los socios. Y cuando no figure la de todos, se le añadirá las palabras y compañía o su abreviatura. Eso es lo que se los he puesto más arriba. Entonces, ese es el objeto, ¿no? Según el Código de Comercio, entonces, la sociedad colectiva tiene esas características, ¿no? Como ejemplo, ¿qué podemos poner? A ver, abreviatura. No sé de dónde salió esto. O su abreviatura. A ver, podemos poner un ejemplo. 2 puntos. Ejemplo. A ver. Carlos Rivero, sociedad colectiva. Listo, ¿no ve? Está llevando el nombre de una persona. Carlos Rivero, sociedad colectiva. Ahora podemos poner otro, ¿no? Podemos poner, haremos un punto seguido, podemos poner a ver, ya. Ahí tienen ustedes dos formas de relacionar, ¿verdad? Dos nombres, dos formas de definir una sociedad en comandita, ¿verdad? Entonces ahí todos participan. Como nunca pueden entrar todos los socios, entonces diferente. También podemos hacer uno tercero que diga SNR, ¿no ve? A ver, un otro caso. Pasa
Ya está. ¿No ve? Ya tenemos 3 formas de denominar a una sociedad colectiva. Entonces, siempre va a llevar el nombre de uno de los asociados. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana y como les decía hace un momento, a ver, estito más veremos, el capital social. Gloria Lupe, me vas a hacer recuerdo para la siguiente clase. ¿No ve? Aquí podríamos ponerle también a la Gloria, a ver, para que no me olvide. Aquí le vamos a abordar esto, aquí le vamos a poner, vas a pasar a la historia. Gloria Lupe Humana. Debe ser algo más, ¿no ve? Tu nombre. Ya, lo borramos. Listo. Me haces recuerdo dónde quedamos. Entonces, muchachos, vamos a quedar acá. Tengo que ir al médico. Y vamos a continuar el día lunes con normalidad, ¿ya? No se olviden, jóvenes, que tienen que pensar a quién van a elegir. El día 7 o 10 creo que es, el 7 creo que es, ¿no? A la siguiente semana, las elecciones para rector y vicerrector. Así que vayan pensando en su candidato de preferencia, ¿no? Yo no los puedo inducir, puedo, pero no debo inducirlos en su voto. Cada uno de nosotros es libre en su forma de elegir a quien quiere. O sea, los 3 que están de candidatos son mis amigos, uno más que otro, pero no puedo inducirlos. Todo depende de su programa de trabajo, qué es lo que ofrecen. Busquen la mejor oportunidad, no que no nos vaya a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Que vayamos, en vez de ir para adelante, vayamos como el cangrejo para atrás. Busquemos siempre la mejor opción, que siga buscando que la UNSA, ¿no?, siga siendo una de las mejores universidades de Bolivia y de Latinoamérica. Y de eso depende la filosofía de los seres humanos que están postulando, ¿no? Cuáles son sus proyectos, sus metas, sus objetivos, cómo van a encarar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo vamos a ser mejores profesionales, que eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué nos ofrecen en infraestructura, calidad de docentes, contenidos de las materias? Hay muchas cosas, piénsenlo y vayan pensando en la elección de rector. Luego va a venir, creo, la elección de decano y vicedecano, ¿no? Hoy está de decano el interino, el licenciado Endara, y su finalidad es convocar elecciones después de estas elecciones para decano. Y por último, creo que el licenciado Gonzalo Terán también va a convocar elecciones para director de carrera. Son 3 aspectos que tenemos que pensar bien, ¿sí? Dicho eso, muchachos, les deseo un buen día, que Dios los proteja, no cometan imprudencias, las cosas suceden sin que uno piense, ¿no? Lo que a mí me pasó fue un hecho impredecible que me puso en jaque. Espero que no les pase a ustedes. Protéjanse siempre, muchachos, utilicen ese barbijo. Es un método para protegerse, proteger a su familia. Que Dios los proteja, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señoritas.